Y hola, un saludo a la comunidad. Me gustaría compartir con ustedes mi experiencia. Al principio pensé en pedir que fuera anónima, pero la verdad es que las pocas personas que me importan y que podrían reconocerla ya la han discutido conmigo. Soy agente de bienes raíces y hace algún tiempo, cuando me cambié de compañía, tuve la suerte de que me asignaran una de las propiedades más importantes que teníamos para vender. Bueno, suerte o mala suerte, ya lo juzgarán ustedes. Había muchas propiedades muy grandes y lujosas, pero también otras más sencillas, aunque destinadas igualmente a clientes con alto poder adquisitivo. Entre ellas estaba una cabaña muy bien equipada que había pertenecido a un famoso cantante. Incluso tenía un pequeño estudio de grabación. Era una cabaña pequeña pero sumamente lujosa, y el camino que la rodeaba había sido construido con gran cuidado. Aún así, parecía estar en medio de la nada. Había que buscarla de forma muy específica para poder llegar hasta ahí. Por momentos el camino parecía acabarse, y las aplicaciones de navegación no lograban llevarte hasta ella. Estaba rodeada únicamente por montañas, y el pueblo más cercano estaba a unas horas de allí en coche. Una verdadera belleza. Eso sí, había estado en el portafolio de la compañía desde antes de que yo llegara, por varios años. El dueño había estado indeciso y pedía que no se mostrara, aunque finalmente, coincidiendo con mi llegada, tomó la decisión de venderla. No iba a ser fácil, el precio no era accesible y llegar hasta ella era complicado. Era para un perfil de persona muy específico, alguien con recursos suficientes y extremadamente celoso de su privacidad como para querer estar ahí. Cuando fui a verla por primera vez, tuve que ir acompañado por un colega de la firma porque no había manera de encontrarla por mi cuenta. Desde esa primera visita, la sensación de estar en medio de la nada fue abrumadora. Solo nosotros dos, y un sentimiento de desolación que, supongo, para un artista puede ser inspirador, pero a mí me aterraba. A mi compañero también. Me dijo que agradecía que fuera yo quien tuviera que encargarse de esa venta, porque, aunque la comisión sería grande, a él no le gustaba nada tener que ir hasta allá. Hizo énfasis en que no pensaba regresar. Revisamos lo que debía renovarse, y nos fuimos de allí. Mi compañero insistía en que lo hiciéramos antes de que cayera la noche. Hay partes donde parece que el camino desaparece, y de noche es terrible. Terminemos tan pronto como se pueda, me dijo. Anoté todo lo necesario y contacté a un contratista, que me aseguró que en 2 días de trabajo se podía terminar. Yo no iba a viajar hasta allá 2 días seguidos, así que decidí que yo me iba a quedar allí en aquella casa, adelantar en otros trabajos, en otros archivos, y supervisar que todas las reparaciones fueran de la mejor manera. Quedarme solo ahí fue la peor decisión que pude haber tomado. Esa noche viví quizás lo más traumatizante que me ha ocurrido en la vida. Viajé hasta allá en caravana con las 2 camionetas de los trabajadores y el contratista. Aunque ya les había advertido, se sorprendieron de lo lejano que estaba el lugar. Trabajaron con mucha rapidez, apresurados, lo cual tomé como algo positivo, pues parecía que querían terminar todo en un solo día. Sin embargo, no les alcanzó el tiempo. Les advertí lo que me había dicho mi compañero, que el camino se volvía complicado al anochecer. Así que poco antes de las 7, emprendieron el regreso. Yo me quedé con las cosas que había llevado para prepararme la cena. En cierto punto, incluso comencé a disfrutar de aquella soledad y de la completa tranquilidad. Me imaginé viviendo en un sitio así, al menos por temporadas, escribiendo o haciendo algo creativo. Quizás por eso le había traído al cantante que mandó construirla. Me senté en la mesa del amplio porche de madera y ahí me di cuenta de algo extraño. No había insectos. Tampoco se escuchaban grillos ni ningún otro animal. Recordé que en todo el trayecto desde que uno deja el camino principal y toma aquella 1:30 de terracería, no había visto un solo animal, ni una ardilla. Fue en ese momento cuando creí ver algo. Primero pensé que era pareidolia, ese fenómeno que hace ver rostros donde no los hay, pero me pareció distinguir un rostro de mujer completamente blanco, entre las ramas de unos árboles, como si una figura parada y solo asomara su rostro. Me puse de pie y di unos pasos hacia aquello que creía ver. No se movía. Era mi imaginación, estaba seguro. Así que regresé y me puse a trabajar en el estudio.
Aunque en ese momento intentaba convencerme de que era solo imaginación, aseguré todas las puertas. En el estudio, el silencio era todavía más abrumador. Sentía que incluso podía escuchar mis propios latidos. Me dediqué un rato a escribir en la computadora, hasta que noté que la luz comenzaba a parpadear. Entonces caí en cuenta de que no había revisado la gasolina del generador, y la había estado utilizando mucho durante toda la jornada. Abrí la puerta y en cuanto lo hice, creí escuchar una risa lejana. Mi primera reacción fue pensar que los trabajadores habían regresado, pero era absurdo. Para ese entonces ya debían estar llegando al pueblo. El mismo sonido volvió a escucharse, lo que llamó aún más mi atención. Esta vez lo percibí más claramente, como si viniera de afuera. Me acerqué al porche. Podría haber sido un pájaro, quizá, y yo haber confundido ese ruido con una carcajada. Pero no se escuchaba nada más, y era una hora demasiado extraña como para que un ave que no fuera nocturno estuviera por ahí. Iba a regresar a trabajar cuando... Pero espera. La misma risa me volvió a llamar la atención a mis espaldas. Volteé y me di cuenta de que venía de la misma dirección en la que había creído ver aquel rostro unas horas antes. Revisé mi celular, solo para recordar que no había ni el más mínimo asomo de señal en el lugar. A unos cuantos kilómetros de ahí, aproximadamente a 20 minutos, la señal aparecía por momentos. Lo sabía porque en la primera visita me había detenido con un compañero justo en ese punto para enviar un mensaje. Por un momento no supe qué hacer. ¿Me iba al pueblo, a mi casa? ¿Realmente iba a manejar 4 horas solo para regresar de inmediato y volver por la mañana? Entré de nuevo a la cabaña, pero comencé a sentir una ansiedad enorme. Me dolía el pecho. No tenía idea de lo que estaba ocurriendo afuera, y aunque mi lógica me repetía que debía de ser un animal, no podía contener los nervios. Sin pensarlo más, tomé las llaves y corrí hacia el carro. Encendí el motor y avancé por aquel camino que se abría paso en medio de una vegetación que parecía más espesa que a la luz del día. Conduje sin detenerme, hasta que el sonido de las notificaciones en mi celular me hizo notar que por fin tenía algo de señal. Era mínima, pero suficiente. Abrí la aplicación de mensajes y conversé con algunos compañeros. Los trabajadores confirmaron que habían llegado bien y que nos veríamos en la mañana. También hablé un poco con mi jefe y con mi novia. Aquello me calmó. Al fin pude respirar. Era momento de regresar a la cabaña. Estaba convencido de que todo había sido producto de los nervios, de la soledad y del silencio. Precisamente por eso nadie más quería hacerse cargo de esa propiedad, a pesar de la jugosa comisión. Era difícil, sí, pero también mi oportunidad de demostrar que podía hacerlo. Di la vuelta en aquel camino angosto con dificultad. Apenas había avanzado unos cientos de metros cuando me di cuenta de que en algún momento me había equivocado. Ya no veía el camino hacia adelante, solo árboles. Tuve que bajar, retroceder unos pasos e intentar ubicarme. De no ser por las luces del carro, la oscuridad habría sido total. A duras penas encontré el camino. Estaba unos 50 metros detrás en una curva casi imperceptible. De hecho, había muchas entradas que parecían caminos nuevos, pero no llevaban a ningún lado. Al menos por la noche daban esa impresión. Pensé que, desde arriba, la zona debía parecer un laberinto. Incluso imaginé lo espectacular que sería si, cuando grabaran el video de la cabaña, pedía que también hicieran unas tomas aéreas de la zona para mostrarla mejor. Volví más tranquilo, pero al llegar a la cabaña, me di cuenta de que la puerta estaba abierta. Las luces estaban apagadas. Ninguna de esas dos cosas las había dejado así. Entré a revisar y vi que todo estaba normal, o al menos eso parecía. Revisé muy bien, pero no había nadie. Luego revisé el generador y descubrí que no tenía gasolina. Era posible que simplemente no hubiera cerrado bien la puerta y que ésta se hubiera abierto sola. Las luces, en realidad, se habían apagado porque el generador se había quedado sin combustible. Empecé a convencerme de que la ansiedad, de que todo lo que había creído ver, era solo producto de mi predisposición a tener siempre las ideas más pesimistas y los pensamientos más descabellados. Era sugestión, nada más. Al final, estaba en una cabaña en el bosque y lejos de todo. Eso era todo. Me repetía una y otra vez.
Me encontraba en la parte trasera, buscando el tanque de gasolina para el generador, cuando escuché otra cosa. Pasos. Eran pasos. Alguien caminando dentro de la cabaña. Abrí los ojos con fuerza y me concentré. Incluso me pellizqué, como dicen las señoras, para asegurarme de que no estaba dormido, de que no lo estaba imaginando. Lo que estaba pasando era real. Alguien estaba caminando dentro. Avancé lentamente hacia el costado de la cabaña. No quería que me vieran por las ventanas. Desde allí podía distinguir, a lo lejos, mi carro, estacionado exactamente como lo había dejado, con la puerta abierta. Me agaché y avancé con cuidado, pero entonces escuché que los pasos dentro también se dirigían hacia la puerta. Los oí llegar hasta ella, abrirla y salir. Escuché los pasos descender del porche y avanzar sobre la grava. Desde mi posición no podía ver quién era, pero estábamos a menos de 3 metros de distancia. El sonido de los pasos rodeaba la cabaña, siguiendo el camino de grava. Me tiré al suelo y rodé para meterme debajo de la estructura. El espacio bajo el piso era suficiente para ocultarme. No veía nada, pero escuchaba cada paso. Me concentré en hacer el menor ruido posible. Debí haber permanecido ahí media hora, quizá más, hasta que estuve seguro de que no había nadie cerca. Salí con cautela. Me acerqué al carro y cerré la puerta. Luego entré a la casa y aseguré todas las puertas y ventanas. Todo parecía estar tranquilo. Intenté mantenerme despierto. Ese era el plan, aguantar hasta que llegaran los trabajadores al día siguiente. Sabía que lo harían muy temprano. Todo iba a estar bien, me repetía una y otra vez. Sin embargo, cerca de las 3 o 3:30 de la mañana, el sueño comenzó a vencerme. Se me cerraban los ojos. Pensé que quizá podría dormir en el estudio, encerrado, sin que pasara nada. No escuchaba ni veía nada extraño. Busqué un poco de agua, una cobija y una almohada. Pero justo entonces, un ruido me sobresaltó. El vaso de agua se cayó de mis manos porque la alarma del carro se había encendido. Corrí por instinto hasta la ventana y miré afuera. Iluminada por las luces intermitentes del vehículo, vi claramente una figura que corría hacia los árboles. Era una mujer con una túnica. Pero lo extraño eran sus piernas. Se doblaban hacia atrás, como las de un perro. Dejé que la alarma sonara hasta que se apagó sola. Luego me recosté contra la puerta, temblando, incapaz de dejar de pensar en lo que había visto. No dejaba de repetírmelo una y otra vez, sin poder calmarme. Con los primeros rayos del sol, llegó un sonido a lo lejos. Un motor. El sonido de un carro viejo que hacía mucho ruido. Lo pude escuchar a lo lejos, porque aquellas montañas trasladaban el eco a kilómetros. Llegó uno de los chicos que habían trabajado el día anterior, acompañado de personas locales del pueblo vecino, que habían conseguido para ayudar en la jornada y terminar en un solo día. Uno de ellos notó mis ojeras y me dijo que mientras me quedara solo allí, seguiría sin dormir. En ese momento no pude preguntarle más, porque se puso a trabajar. A la hora del almuerzo, las 3 personas que habían venido del pueblo estaban algo sorprendidas de que me hubiera quedado solo. No sé por qué, pero con toda confianza les conté lo que había visto. En cualquier otro momento de mi vida, por alguna estúpida razón, me hubiera dado vergüenza contar lo que me había pasado. Pero en ese momento no la tuve. Los 3 me miraron con total seriedad. Uno de ellos incluso parecía entenderme mientras les describía lo que había visto cerca del carro. Me confirmaron que me había topado con una leyenda de la zona, pero no era lo único que podía encontrarme allí. Mientras hablábamos caí en cuenta de algo. Eso que fuera, había tenido que acercarse al carro para activar la alarma. Y este carro, como todos los de la empresa, tenía una cámara frontal y otra trasera con detector de movimiento. No podía esperar para volver a la ciudad esa misma tarde y revisar la grabación, con la esperanza de ver de frente a eso y descubrir si realmente era algo real o solo un fenómeno, como los que me describieron los trabajadores del lugar. Me moría de ganas por ver la memoria y enfrentarme a ese ser de leyenda. Es muy extraño enfrentarte a algo que no puedes explicar, a una aparición o a un fenómeno que, de pronto,
te demuestra que existe un mundo lleno de cosas inexplicables allá afuera. Esa noche en la cabaña, la que creía haber visto seres que no son naturales y en la que experimenté el mayor miedo de mi vida, dejó una marca en mí. Terminamos de trabajar alrededor de las 5 de la tarde y emprendimos el camino de regreso a la ciudad. Los trabajadores del pueblo cercano se veían algo nerviosos por haber estado allí todo el día. No sé qué habrá ocurrido con el paso de las horas, pero ese sentimiento también se veía en los demás. Incluso entre los que habían venido de la ciudad, que en teoría desconocían las historias que rodeaban esa zona y esas montañas. Nos detuvimos en el pueblo de regreso e invitamos a todos a comer, porque nadie lo había hecho hasta entonces. Los chicos del lugar comieron con nosotros. Antes de iniciar el regreso a sus casas, tuve mucha suerte de que me dieran sus contactos, porque horas más tarde, cuando llegué a la oficina, recibí un mensaje de texto del contratista, diciendo que, si se requería su presencia de nuevo, ya no irían a la cabaña. El pretexto era que se encontraba demasiado lejos, aunque la paga era buena, y tenían un contrato con nosotros. Ya habían arriesgado suficiente y además habían ido en múltiples ocasiones a lugares aún más alejados. Todo era muy extraño. Llevé la cámara del carro para revisar si algo había sucedido, pero me dijeron que no estaba funcionando. Eso era evidentemente mentira, porque la revisábamos constantemente. Así que le pedí al chico del soporte técnico que le diera una revisión completa. Necesitaba urgentemente las imágenes de la noche anterior. Me prometió que las recuperaría. Los días siguientes estuve concentrado en otras propiedades y por un tiempo casi olvidé la experiencia tan desagradable que había tenido en aquel lugar, hasta que mi jefe me dijo que había alguien interesado y que tendría que mostrarle la cabaña. Quería que me llevara a Andrés, su hijo, para que comenzara a adquirir experiencia. Andrés era un buen muchacho, sumamente inteligente a pesar de tener solo 19 años. La mayoría de la gente pensaría que no estaba preparado para trabajar solo, pero a mí me tocó explicarle todo a fondo porque entramos el mismo día. La verdad es que creo que sus talentos venían de sus padres. Agradecí también el hecho de que no tendría que regresar solo. Habría sido un ridículo si le decía a mi jefe que tenía miedo de una cabaña. Jamás pasó por mi cabeza contárselo. Quizá por eso se me hizo más fácil. Él me dijo que ya tenía 2 clientes más citados para el día siguiente y que nos quedáramos esa noche en la cabaña para evitar hacer el viaje de regreso. Me preparé cuidadosamente. Llevé gasolina extra por si el generador fallaba, un cuchillo de cazador que pertenecía a mi padre y también lo más preciado para mí, una cruz bendecida en el Vaticano que pertenecía a mi madre. No le dije que la llevaría. Era su reliquia más valiosa. Andrés pasó por mí en la camioneta de su padre, una todoterreno hecha a prueba de todo, lo cual me tranquilizaba. Aunque no era de la empresa, esta no tenía cámara. Era un día hermoso para emprender el camino. Sin embargo, al salir de la ciudad y llegar al pueblo, notamos el cielo negro que anunciaba tormenta. Desde allí llamé a mi jefe y le comenté que era probable que nos cayera lluvia intensa. Le pregunté si estaba seguro de que los potenciales clientes irían. A pesar de eso me dijo que sí. Le comenté que sentía un poco de riesgo y me respondió que para eso nos había prestado su camioneta, para que no hubiera pretextos. Así no había excusa, no podía dar ninguna respuesta. Era hora de continuar. Cualquier cosa, vete a las zonas donde hay señal y nosotros vamos, me dijeron. Eso me hizo sentir mucho más tranquilo. Andrés, un poco incrédulo, se burlaba de mí, pero no le dije nada. Prefería pensar que no pasaría nada, y que yo quedaría como un loquito. Prefería eso a que él se diera cuenta de lo tenebroso que podía ser aquel lugar. A partir del camino, manejé yo, porque conocía la ruta y se pondría difícil. En cuanto nos metimos a la terracería, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia, como si todo estuviera programado. Avanzábamos despacio, la lluvia aún era ligera. Andrés bajó su ventana y yo también. Se sentía bonito. La camioneta estaba hecha para ese tipo de terreno y para mojarse un poco. Pero de pronto empecé a sentir algo que no recuerdo haber sentido antes. Cada metro que avanzábamos parecía un metro más difícil de volver, un metro del que ya no podría regresar. Sentía que íbamos hacia el peligro, hacia la muerte, como si por voluntad propia nos estuviéramos dirigiendo hacia la boca del lobo, hacia la puerta del infierno. «Qué chistoso», dijo Andrés.
Le pregunté qué quería decir y me respondió: es que de pronto siento como si entre los árboles hubiera gente, como si entre las ramas aparecieran caras. Miré a los lados y también lo noté. No era como si hubiera gente real, sino algo en el bosque. Figuras desnudas paradas entre los árboles, con apariencia fantasmal. Me detuve y nos dimos cuenta de que solo era una ilusión óptica causada por el movimiento. No puedo explicarles el alivio que sentí al comprobar que no había nadie realmente ahí. Cuando llegamos al punto donde había señal de celular, me detuve y bajé de la camioneta. Puse un listón dorado en un árbol y le dije a Andrés que en caso de emergencia, ese sería el único punto en kilómetros donde podría comunicarse con el mundo exterior. Al rato me acerqué corriendo para platicar con mi novia, señalando su mochila donde llevaba ropa para correr. Seguimos el camino y finalmente llegamos a la cabaña. Bajamos de la camioneta y yo comencé a acomodar mis cosas. Andrés se adelantó con las llaves, pero a unos metros del porche se detuvo mirando hacia adentro. Tomé mi mochila y me acerqué, deteniéndome a su lado. ¿También lo sientes?, me preguntó. Era extraño, indescriptible. Sentíamos que había alguien adentro. Entramos, y aunque revisamos cada centímetro de la cabaña, seguíamos teniendo esa sensación. Justo cuando comenzó a llover más fuerte, llegó la camioneta del cliente. Sin embargo, no era el interesado, sino dos personas que trabajaban para él. Un señor de unos 40 años, con experiencia similar a la de un contador de película vieja, y una joven de unos 25 años, pequeña de estatura y delgada, pero con una presencia mucho más imponente que su compañero. Por su interacción, nos dimos cuenta de que ella era la que estaba a cargo de las decisiones. Perdone que nuestro jefe no haya podido venir, pero confía mucho en nuestro criterio. Nos pidió que verificáramos algunas cosas. Si reúne todos los requisitos, él mismo vendrá con una oferta. No tenemos por qué no creerles, nos dijo. El interesado era la dueña de una cadena de tiendas de autoservicio de la región. Le dieron un vistazo rápido a la cabaña por dentro, y sin hacernos ninguna pregunta, salieron. Al parecer, a su jefe le importaba más lo que había alrededor. El hombre se adentró en el bosque, y la chica pidió por alguna razón que le mostráramos dónde estaba ubicada la fosa séptica. Fue extraño, pero supusimos que eran detalles normales que les interesaban. Nos paramos en el porche a esperarlos. La lluvia arreciaba, pero a ellos parecía no importarles. Me di cuenta de que Andrés observaba hacia los árboles, ya que en el punto donde yo había creído ver a la mujer la primera vez, se veía de nuevo el mismo efecto óptico. ¿No parece que hay una mujer ahí?, le dije. Sí, hay una mujer ahí, me respondió muy serio. Me tomó del hombro para que pusiera atención. Noté cómo aquella cara, que parecía dibujarse por casualidad entre las ramas, de pronto se movió, se puso de perfil y se perdió entre los árboles. Antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos al hombre regresar entre los árboles, por el lado contrario al que estábamos mirando. Su compañera gritó que todo estaba listo. Lo he encontrado, dijo. No entendíamos a qué se refería. La chica se acercó a él y le preguntó si todo estaba en orden. Él respondió que sí, que todo estaba ahí fuera, lo que fuera. Ella volteó hacia mí y dijo que su jefe se pondría en contacto con mi jefe. ¿También lo sientes?, me preguntó. Era extraño, indescriptible. Sentíamos que había alguien adentro. Entramos y aunque revisamos cada centímetro de la cabaña, seguíamos teniendo esa sensación. Justo cuando comenzó a llover más fuerte, llegó la camioneta del cliente. Sin embargo, no era el interesado, sino dos personas que trabajaban para él. Un señor de unos 40 años, con experiencia similar a la de un contador de película vieja, y una joven de unos 25 años, pequeña de estatura y delgada, pero con una presencia mucho más imponente que su compañero. Por su interacción, nos dimos cuenta de que ella era la que estaba a cargo de las decisiones. Perdonen que nuestro jefe no haya podido venir, pero confía mucho en nuestro criterio. Nos pidió que verificáramos algunas cosas. Si reúne todos los requisitos, él mismo vendrá con una oferta. No tenemos por qué no creerles, nos dijo. El interesado era la dueña de una cadena de tiendas de autoservicio de la región. Le dieron un vistazo rápido a la cabaña por dentro y sin hacernos ninguna pregunta salieron. Al parecer, a su jefe le importaba más lo que había alrededor. El hombre se adentró en el bosque y la chica pidió, por alguna razón, que le mostráramos dónde estaba ubicada la fosa séptica. Fue extraño, pero supusimos que eran detalles normales que les interesaban. Nos paramos en el porche a esperarlos. La lluvia arreciaba, pero a ellos parecía no importarles.
Me di cuenta de que Andrés observaba hacia los árboles, ya que en el punto donde yo había creído ver a la mujer la primera vez, se veía de nuevo el mismo efecto óptico. «¿No parece que hay una mujer ahí?», le dije. «Sí, hay una mujer ahí», me respondió muy serio. Me tomó del hombro para que pusiera atención. Noté como aquella cara, que parecía dibujarse por casualidad entre las ramas, de pronto se movió. Se puso de perfil y se perdió entre los árboles. Antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos al hombre regresar entre los árboles por el lado contrario al que estábamos mirando. Su compañera gritó que todo estaba listo. «Lo he encontrado», dijo. No entendíamos a qué se refería. La chica se acercó a él y le preguntó si todo estaba en orden. Él respondió que sí. Que todo estaba ahí fuera, lo que fuera. Ella volteó hacia mí y dijo que su jefe se pondrá en contacto con mi jefe. Cuando salí de la cabaña, había una figura entre los árboles, pero era diferente de la que había visto antes. Me asomé y puse mucha atención a lo que se veía allá afuera, apenas iluminado por una rendija, y vi al menos 5 figuras entre los árboles, como si rodearan la casa. No dejaban de moverse. No podía distinguir si estaban desnudos, aunque parecían estarlo. Algunas eran pequeñas y otras más altas, como hombres y mujeres. Noté entonces que una se desvió del círculo que parecían dibujar. Se acercó a un cerco, pero se ocultó detrás de algunas ramas. Aún así pude ver que era un hombre de barba. En ese momento algo cambió. El movimiento alrededor se activó y pude verlo más claramente. Tenía una corona de espinas y sangraba de la frente. Era evidente que aquel hombre estaba vestido como Jesús. Cuando la luz le dio directamente, dio 2 pasos atrás. En ese instante escuché a lo lejos un coche acercarse y me preocupé. Aquel hombre desapareció. Pero en cuanto llegó el vehículo, pude reconocer quién lo manejaba, también al copiloto. Eran otros trabajadores del pueblo. En la parte de atrás, Andrés estaba completamente pálido, como si hubiera visto un fantasma. Escuché un sonido extraño, pero Andrés pasó corriendo junto a mí, ignorándome. Entré corriendo a la cabaña. Acomodaron el picado al lado de donde dejé la camioneta, casi junto a las escaleras. Arriba, sobre las plantas. Incluso lo pusieron de reversa, listo para salir manejando a toda velocidad. Quise preguntarles qué pasaba, pero me hicieron señas para que guardara silencio y me indicaron que habláramos después, al centro. Entré muy rápido, sin perder tiempo. Ellos comenzaron a revisar todas las ventanas y el generador, asegurándose de que tuviera suficiente combustible para aguantar toda la noche. Pregunté qué pasaba y uno de ellos me hizo una seña para guardar silencio. Apagaron todas las luces dentro de la casa, dejando únicamente encendida la lámpara de la entrada. Esperaron a que Andrés saliera del baño y luego nos metimos todos al estudio. Apagaron la lámpara del escritorio, dejándonos completamente a oscuras. Teníamos la puerta del estudio abierta para poder escuchar hacia afuera. Sentí que alguien tocaba el coche afuera. Andrés parecía ido. Me salí del estudio a pesar de las señas de los trabajadores para que no lo hiciera. Me arrastré por el piso de la cabaña hasta ponerme en una posición desde la que alcanzaba a ver la puerta. La lucha afuera parecía haberse apagado, aunque volvieron a tocar. Me moví por la cabaña intentando darme cuenta de cuántas personas había afuera. No lograba escuchar nada con claridad. Intenté abrir la puerta y no pasó nada. Como si algo la hubiera tocado y permaneciera ahí, invisible. Me desplacé por toda la sala de estar hasta llegar a una ventana desde la que creía que podría ver hacia la entrada. Sentía un miedo intenso, como si mi cuerpo estuviera congelado y entumido, incapaz de responder. Estaba en medio de los sillones, desprotegido, cuando levanté la vista hacia la ventana. Lamentablemente, pude ver algo con toda claridad a pesar de la oscuridad. Había una mujer en la ventana, una ventana que no cerraba por completo y por esa rendija algo intentaba meter su cabeza, mirando hacia mí y sonriendo de manera perturbadora. Tenía los ojos casi exorbitados. La única forma de describirla era como una bestia hambrienta frente a su presa. Grité. Dicen que grité muy fuerte, pero yo no recuerdo nada. Solo que de alguna manera terminé con las uñas rotas y las manos astilladas y no sé cómo logré arrastrarme de regreso al estudio.
Lo que recuerdo fue a partir de ahí, media hora después. No podía hablar. Me dijeron que no dejaba de gritar. Andrés también estaba en un estado terrible. Noté que uno de los trabajadores salió del estudio, luego volvió y dijo que ya podríamos salir. El sol estaba saliendo y todavía nos sentíamos muy mal, temblando, buscando las llaves y diciéndoles que nos teníamos que ir, pero ellos se rieron y comentaron: «No vamos a llegar muy lejos, los caminos desaparecen estas horas, pero ya podemos estar aquí». Creo que ya se van, pensé, sin saber a qué se referían. Nos acercamos a la ventana y entre los árboles alcanzaba a ver figuras que se alejaban, caminando muy despacio, dando un paso cada varios segundos. Entre ellas, creí ver a la mujer que había visto en la ventana. Llevaba un manto negro y dorado, similar al de la Virgen de Guadalupe. Lo vi claramente y luego lo relacioné con el hombre que estaba vestido como Jesús. No entendía qué clase de gente rara estaba allí, de dónde habían salido ni qué querían de nosotros. Tenía una pregunta más. ¿Por qué los trabajadores estaban allí? Si conocían bien los caminos y las montañas, al caer la noche, ¿por qué habían venido por nosotros? Les pregunté y tuve que confiar en sus buenas intenciones. No había razón para que nos mintieran. Sabían que estaríamos allá, y avisarles fue una buena decisión. Luego estuvieron atentos a los carros que subían por ese camino desde el pueblo. Hay muy pocos asentamientos en la montaña, solo 2 o 3 grupos de casitas, y la gente del pueblo conoce bien a los habitantes de la zona. Por eso les llamó la atención cuando ciertos vehículos subieron. Era evidente que no eran del lugar, tenían años sin ver ese tipo de movimiento. Primero pensé en los compradores que fueron a ver la cabaña, pero me aseguraron que no eran ellos los que habían llamado su atención. Eran 3 camionetas que subieron después, todas iguales, con vidrios polarizados. Eso los dejó en alerta. Notaron también a los clientes que habían ido a la cabaña, pero solo al regresar, en su taller, vieron una camioneta rayada, llena de polvo y con ramas en el frente, como si hubiera pasado entre arbustos. Iba extremadamente caliente y echando vapor del motor, como si fuera un modelo viejo o dañado, pero de muy reciente modelo, y cuando la vieron subir iba en perfectas condiciones. El señor que se bajó de ella se dejó caer en el piso y la chica que manejaba les pidió que revisaran los daños y les dijeran si podían avanzar hasta la ciudad. Al parecer, el daño era superficial, pero no lograban ubicar la causa. La camioneta estaba muy caliente. Les preguntaron qué había pasado. La joven les indicó que se limitaran a arreglar la camioneta lo suficiente para poder continuar, y se alejó a hablar por teléfono. Un señor que iba con ella empezó a recuperar el aire y me explicó que un animal se les había atravesado, provocando que salieran del camino y cayeran en un barranco poco profundo. Por suerte, gracias al 4x4, pudieron avanzar. El animal los había seguido por kilómetros. «Caray, quedan muy pocos venados por aquí», comentó uno de los trabajadores. No podían entender qué tipo de animal podría haberlos hecho salir del camino y luego avanzar entre la maleza para seguirlos. Uno de los trabajadores respondió: «Seguramente era un animal. ¿Qué más puede ser?». El señor parecía volver a agitarse al recordar. «Veníamos normal y se nos echó encima. Andaba en 2 patas, pero no era una persona. No era una mujer. Aunque no lo parecía, su cara, su hocico, no hace falta que sea más descriptivo». Ellos ya conocían la tienda y las historias que contaban sobre lo que les pasaba a los que se adentraban en el bosque. Los visitantes de fuera a menudo llegaban a ver lo que decían que los rodeaba por la noche. Toda la gente del lugar conocía las historias, pero muy pocos habían sufrido algo así. Era poca la gente que decía haberla visto, y quienes iban mal eran los forasteros. Muchos no entendían por qué tantos vehículos de lujo se dirigían a esa zona. A pesar de las leyendas, precisamente sucedía lo contrario. No salía por qué habían decidido ir tras nosotros. Tal vez les había caído bien, o sabían que conmigo habría más trabajo. Cuando les contaron lo sucedido, la pareja terminó de revisar la camioneta, cerró el taller y subió hasta la cabaña. Me dijeron que, muy lejos de la zona donde hay señal, alguien se les atravesó de repente. Iban despacio y alertas porque comenzó a oscurecer y algo atacó al picado. Era Andrés, pidiendo ayuda,
muy asustado, diciendo una y otra vez que algo lo seguía, que lo ayudaran, que dieran media vuelta y se fueran hacia el pueblo. Pero ellos respondieron que no me podían dejarlo solo allá y lo convencieron de que regresara a la cabaña. Entre los árboles y la maleza, mientras avanzaban, vieron varias figuras acercándose en la misma dirección. No eran figuras fantasmales, eran personas, acercándose hacia la cabaña donde yo los esperaba. Al verlas, ni siquiera se inmutaron. Andrés estaba asustado porque había visto algo muy diferente. Llegaron a la cabaña justo a tiempo y pasarían el resto de la noche con nosotros. Nadie salía de ese bosque a esas horas. Después de un rato, las figuras que habían intentado entrar a la cabaña, o al menos acercarse a tocarla, ya se habían alejado. ¿Quiénes eran esas personas tan extrañas? ¿Qué diablos hacían allí? Ni siquiera ellos podían aclararlo. De pronto se escuchó algo a lo lejos. Andrés corrió a esconderse debajo de la cama. No les miento, corrió como si fuera un niño. Yo lo seguí, también asustado. El semblante de todos había cambiado por completo. La aparente tranquilidad había desaparecido. «Es ella, es ella, es ella», repetían. Aunque todo estaba cerrado y habíamos asegurado la ventana, todos, como niños pequeños, nos escondimos debajo de la cama. Lo que fuera que estaba afuera, lo sentíamos como si tuviera una presencia tangible. Andrés, allí debajo, dejó de responder. Se había desmayado, perdiendo el conocimiento por completo. De cierta forma me sentía igual. Yo no había visto nada y no podía soportarlo. Era algo para nada natural. Un instinto nos decía que estábamos ante una presencia horrible. Luego vino un llanto, algo que nos dejó claro que no era una bestia. No hay ninguna criatura en el mundo que haga ese sonido. No había ningún humano consciente allí. De pronto, de la nada, pudimos respirar y sentí un silencio tranquilizador. Me paré junto a uno de los trabajadores y nos acercamos a la puerta. De alguna forma, el hecho de que ya nos sintiéramos en control nos indicaba que el peligro momentáneo había pasado. Afueras, parecía que había muy poco aire. No se escuchaba nada y nos costaba respirar. Logramos hacer reaccionar a Andrés y nos acomodamos todos cerca de la puerta, listos para correr a los vehículos si algo ocurría. Andrés se veía muy frágil. Sentía que no soportaría un susto más. Me preocupaba. De repente, toqué mi bolsa. Ya no tenía mi rosario conmigo. Comencé a buscarlo por toda la cabaña, debajo de la cama, en cualquier lugar, pero no estaba. ¿Dónde diablos se había quedado? Mi cabeza comenzaba a aclararse mientras recorría mentalmente la noche. Entonces recordé que aún teníamos que mostrar la cabaña al día siguiente. No podía regresar al trabajo con mi jefe solo con una historia de fantasmas, como la que nos había ocurrido. Tendría que convencer a Andrés de que no dijera nada, y también de que quedaríamos en ridículo, ya que nadie nos iba a creer aunque fuéramos 4 adultos contando lo sucedido, aunque hubiera más testigos, no podíamos salir de ahí. Andrés se durmió con fiebre, sudando frío, e intenté convencer a los trabajadores de quedarse al menos hasta la mañana, fingiendo que harían una reparación. Nos esperaron mientras mostraba la cabaña, porque no podía irme sin hacerlo, ni quería quedarme solo. Convencí a los trabajadores diciéndoles que les pagaría como si hubieran reparado algo. Aunque esa noche fue aterradora, no se compara con el sentimiento de desolación que tuve cuando estuve solo ahí. Había algo horrible en aquella primera noche. Hay 2 cosas que quiero que entiendan. 2 cosas que no he compartido aún y que no quiero que se divulguen al público en general. Primero, el nombre de los trabajadores, porque siguen viviendo en el pueblo. Y como verán a continuación, puede ser peligroso para ellos que se revele quiénes son. Segundo, el nombre que le dan en el pueblo a lo que habita los bosques. Es algo que me dijeron solo una vez esa noche y que por ningún motivo debe repetirse, mucho menos fuera de allí. Mientras amanecía y yo pensaba que todo había pasado, al menos por esa noche, sentí algo más. Algo que en lugar de miedo me provocó asco. No sé si es exactamente lo que sentí, pero creo que es la forma más cercana de describirlo. Así como la otra presencia me hizo sentir terror con su sola proximidad, de repente sentí una repulsión intensa. Desde la ventana detrás de un árbol, alcanzaba a ver una cabeza asomándose.
sin pelo, muy blanca. Las facciones, ojos, nariz y boca parecían más manchas negras. Era algo muy extraño, más una visión de sueño por el cansancio que algo real. No podría asegurar que eso pasó, pero creí verlo asomarse y luego correr hacia arriba de la montaña, desnudo y flaco. Les dije a los trabajadores que creí ver algo. Me respondieron que así sería siempre. Mientras amaneciera, siempre habría algo que se dirigía hacia arriba, hacia la montaña, pasando por la puerta, por la cueva. Dicen que por eso viene gente de lejos. Por la puerta de ahí sale todo, para allá se va todo. Dicen que por eso anda aquí, porque la dejaron salir y no hay forma de volver a meterla. Cuando pregunté a qué se refería, me contestaron que hablaban de una puerta del infierno. Fue bastante extraño, por decirlo menos. Puedo describirlo de alguna forma. Conocer esta creencia, no digo que yo piense que sea verdad. Les juro por la vida de mis hijos que ni siquiera yo sé qué creer. Si yo estuviera en su lugar escuchando esta historia, tampoco más la creería. Por eso es tan difícil compartirlo. Pero si yo creo que nadie comparte sus experiencias cuando algo le ocurre, algo que va más allá de un fenómeno paranormal, de esas voces que se escuchan o de ver a un familiar muerto en casa, la gente está cómoda creyendo eso, pero no algo más. Aunque el mundo esté lleno de cosas malignas, aunque nos lo demuestre cada día, cada noche, nosotros preferimos no ver, preferimos creer que estas cosas no suceden y que son solo cuentos de locos. Todo cambió para mí cuando supe lo que se creía y lo que se decía. Todo cambió cuando supe que estaba durmiendo a unos cuantos kilómetros de una puerta del infierno. El horror que se sentía es muy difícil de describir. Sin embargo, ya no estaba pasando nada. Los últimos minutos de oscuridad de aquella noche fueron tranquilos. Amaneció y el amanecer era hermoso, pero no me tranquilizó en lo absoluto. Todo aquello, lo que le temía, estaba cerca. Desayunamos café y galletas, lo único que teníamos disponible, lo que ofreceríamos a los clientes antes de que dieran las 9. Los 2 trabajadores se pusieron a limpiar alrededor de la fosa séptica, en la parte de atrás, fingiendo que había alguna reparación. Puntualmente, a las 9 exactas, vimos cómo llegaron 2 camionetas negras de reciente modelo. Los vidrios estaban sumamente polarizados, no se podía ver nada hacia adentro. Guardando algo de prudencia porque sabíamos que había gente muy especial, me acerqué unos metros a dar la bienvenida. Andrés todavía seguía muy mal, pero estaba intentando controlarse. Adentro de la cabaña, de una de las camionetas, bajó un hombre bajito, de corte militar. Su apariencia era dura, al igual que su mirada, y su andar se dirigió a la camioneta de atrás, donde alguien bajó un poco la ventana. Luego hizo una señal, y de la primera camioneta bajaron otros 2 hombres. Ya era muy claro para mí. Tenían más pinta de guardaespaldas o militares que de asistentes, como los del día anterior. Nos dijeron que ellos harían la inspección del lugar. Les quise dar algunos datos sobre las opciones de compra, pero dijeron que todo eso ya estaba solucionado. ¿Dice que quiere dar un vistazo?, me preguntó el primero que se bajó, sonriente, refiriéndose al éxito del cantante dueño de aquel lugar. Le dije que honestamente no lo sabía. Se le borró la sonrisa y se fue. Otro, con el mismo aspecto, se bajó de la camioneta que se había quedado atrás y caminó hacia el bosque. En ese momento entendí que buscaban lo mismo que los anteriores, pero eso solo aumentó mis dudas sobre este lugar, sobre lo que era y sobre lo que podía haber ahí. Mientras lo veía, se me volvió a acercar el guardaespaldas, el único que había sido relativamente amigable. Muy bien, bueno, no debería decirlo, pero sí, me dije, porque necesitaba esa pequeña complicidad con al menos uno de ellos. Como la vez cree que le interesa a su patrona y ha venido gente muy interesada, le dije, sin responderme, y caminé hacia dentro de la cabaña. Pero Andrés, todavía pálido, estaba sentado en la sala. ¿Esto está bien?, le pregunté, medio golpeado. ¿Necesitaba algo, Andrés?, que contestó que todo estaba bien. El tipo siguió caminando hasta el estudio y cerró la puerta detrás de él, pero todavía podía verlo por la ventana de cristal. Ni siquiera intentó ocultar lo que hacía. Empezó a patear el piso como si buscara algo en él. Luego, dio la puerta y solo me dijo: «Gente loca, no se supiera las horas que pasan aquí». Él mismo ha caminado por estos pasillos no, porque resulta que hay muchos.
Siguió sonriendo y salió. No me atreví a preguntarle absolutamente nada. Cuando salí, me di cuenta de que 2 de los guardaespaldas estaban revisando las credenciales de los trabajadores. Les dije que todo estaba bien, que eran de confianza. «Ándele pues», dijeron mientras les regresaban. Evidentemente ya tenían la información que buscaban. Todos regresaron, las que mantenían a salvo. El preguntón que se quedó conmigo frente a la cabaña, pensé que me iba a hacer plática o alguna pregunta, pero no, solo me veía con una sonrisa burlona. Creo que sabía que yo tenía miles de preguntas para hacerle, pero no me atrevería. Alguien silbó entre los árboles, el tipo del otro planeta del que había salido después. El preguntón se acercó a él y le dio algo, luego caminó hacia mí, que ya estaba al lado de Andrés y los 2 trabajadores. «¿Alguien de ustedes se le perdió esto?», dijo, sosteniendo en su mano un rosario lleno de tierra. El rosario de mi mamá. Parecía que hubiera estado enterrado hacía mucho tiempo. Se veía viejo, gastado, incluso estaba hasta como movido. Le dije que era mío. Él sonrió, muy cuidado. «Cuidado con dónde se dejan estas cosas por aquí». Se acercó demasiado a mí y me dijo algo, con estas precisas palabras que, aunque en tono amable, a mí me sonó a amenaza. «Ya no le enseñan, y usted váyase de aquí. Quiero que ver con estos cuellos arreglar nada en contra. Ya señalen el celular, un patrón arregla todo para la compra». Se puso el aire. No quiero cambiar ni una palabra de lo que me dijo. Se subieron a las camionetas y mientras se daban la vuelta, para que la suya fuera primero, abrió la ventana del copiloto y me pidió que me acercara. «No te lo digo en mal plan. Que se vayan y está tu venta. Quédate con tu comisión y deja esto como está. No le hace al patrón. No le importa. Si les digo que se vayan de aquí, es por su bien. Yo he pasado las noches aquí. Si no entro un pie, pero también he pasado noches aquí. Yo pasé una noche solo. Los ojos se le abrieron tanto que lo noté a través de sus lentes oscuros. Hijo de tu madre, entonces, y está desde que te estoy hablando. Agarran sus cosas y píntense. Ya me voy despacio para que nos alcancen». No sé por qué no te es sincero. Así que le dije a los demás que prepararan todo, y salimos a toda velocidad de allí, agradecidos Andrés y yo, sobre todo de no tener que volver nunca. Si ya se vendía, aceleramos lo que el camino permitía. Oscuro, que parecía que por momentos ya había desaparecido. Nos alcanzamos y avanzamos de cerca de ellos por la terracería. En cuanto llegamos a la carretera, ellos nos daban como si fueran a una emergencia. Inmediatamente los perdimos. Le marqué a mi jefe y me dijo que ya estaban 2 ofertas sobre la mesa. Primero la de la gente del día anterior, pero que teníamos que aceptar esta última. Ni siquiera quise preguntarle por qué. Cumplí algo de tiempo en la llamada para poder hablar con Andrés e intentar que se normalizara antes de irnos a la ciudad. Mi jefe eligió que diéramos una vuelta por la zona y que llegaríamos por la noche. Hay muchas cosas bonitas, muchos paisajes, dijo, así que supuse que lo creyó. Llegamos a la casa de uno de los trabajadores. Allí nos dieron la oportunidad de que nos quedáramos descansando un rato. Pensamos que seguro al despertar Andrés estaría mejor. Los 2 trabajadores se fueron a su taller y nos dejaron al cuidado de don Teo, padre de uno de ellos, un señor mayor, pero de esos de rancho que se ven fuertes todavía. Fue muy amable. Le acomodó un catre a Andrés para que descansara unas cuantas casas de allí y una mesa en la banqueta. Una señora vendía comida hecha en casa y sin pensarlo me acerqué y ordené algo. La señora se sentó conmigo. Cuando me llegó la comida, se veía muy interesada en mí. Usted también la viene a ver, joven. Viene a pedirle algo, ¿no? No lo hagan. Los últimos que vinieron de repente ya no bajaron, y eran de esos que venían todo el tiempo. Siempre venían y se quedaban ahí toda la noche, pero de repente ya no volvieron, y supimos que era gente importante porque vino el ejército y helicópteros y todo a buscar, pero nunca volvieron a encontrarlos. Mientras la señora me contaba, empezó a llover, y me pasé a una mesa debajo de un techito en su patio. Con la lluvia, la poca gente que andaba por allí se metió a sus casas, desapareciendo de la calle. Luego terminé mi comida y me estaba despidiendo. Ya no quería saber más, solo quería dormir. Me moría de cansancio.
pero me alertaron los gritos. ¡Se fue! ¡Se fue el muchacho! ¡Se fue! Salí corriendo y vi que nuestra camioneta ya no estaba. Andrés se había alejado en ella. ¿Pero por qué me había dejado ahí? ¿Cómo iba a regresar? ¿Qué le iba a decir a su papá? Además sería muy alterado como para manejar solo. Le pregunté rápido a don Teo cómo hacía para llegar a la ciudad para intentar alcanzarlo. No, me dijo. Se fue a la ciudad. Se fue para arriba de nuevo, como la cabaña. No, pensé, no podía hacerme eso. Ya no quería volver a subir, ya no más. Le pregunté a don Teo si había dicho algo y solo me dijo que se despertó tocándose el pecho, preguntando por su medallita. ¿Medallita? Y entonces quise recordar. Era una medalla de la Virgen que siempre traía, que le había dado su abuela, que en paz descanse, la mamá de mi jefe. No podía creer que hubiera regresado por ella. Era más difícil que buscar una aguja en un pajar. Le pregunté a don Cao por su hijo y me dijo que volvería pronto, pero que si quería, me podía llevar por arriba. Me vio tan asustado que creo que me lo ofreció, y yo estaba tan desesperado que acepté. Nos subimos a un Pintor, un carrito que apenas parecía andar, y muy despacio emprendimos el camino. Además, no le servían los parabrisas, así que íbamos sumamente lentos. Llegamos al final del camino, avanzamos un tramo por la terracería y de pronto me dijo que hasta ahí llegaba, que el carrito no iba a dar para más y que se iba a atascar. Acepté, ya había hecho demasiado para ayudarme. Me bajé y empecé a correr. Después de unos 20 minutos me di cuenta con mucho alivio de que había llegado al lugar donde sí hay señal. No pasaron de 5 minutos, pero parecía que la noche se iba a comer aquel lugar en cualquier momento. Todo lo que ocurría en aquel lugar lleno de lodo, de charcos, y a unos 200 metros antes de llegar a la cabaña, encontré nuestra camioneta. Estaba cerrada. Creí que al menos eso significaba que Andrés la había dejado así. Los truenos indicaban que la tormenta no iba a hacer más que arreciar. En la cabaña, en el porche, estaba aquella mujer. Aquella horrible mujer con su rebozo de la Virgen, sentada en la mesa del porche. Yo me quedé detrás de un árbol, oculto. Desde ahí podía observar la casa y todos sus alrededores. Sentía que en cualquier momento podrían volver a pasar por ahí. La cabaña no era opción, no iba a acercarme, pero tenía que volver por Andrés. Ya le había dicho dónde estaba. No había hacia dónde correr, tenía que encontrarlo. Pensé que todos los que parecían ir a ver el lugar subían por la montaña, por ese sendero apenas visible, pero también sabía que todo lo que yo había visto, real o no, producto de mi miedo, apuntaba en la misma dirección. Todos iban hacia allá. No podía volver sin Andrés, no podía dejarlo así. Me adentré hacia ese lado del bosque. Pronto el camino se volvió muy difícil. El sendero desaparecía, pero una abertura entre la vegetación parecía indicar por dónde continuar. Seguí mi instinto. Miré a los lados y esto podría haber sido solo imaginación, pero a lo lejos creí ver gente caminando en la misma dirección que yo, figuras entre los árboles. No era mi imaginación. El temor comenzó a apoderarse de mí. De pronto la sentí. Ella. Ese terror indescriptible, insoportable, estaba cerca. Empecé a correr como podía, sin saber hacia dónde me dirigía, presa del horror. Seguí la villa de un desfiladero. Hacia abajo alcanzaba a ver, aún con un poco de luz, un cañón y el fondo de este. Algo que parecía una cueva estaba justo frente a ella. Intentaré describir de la mejor manera lo que vi. Justo frente a nosotros había personas, figuras, siluetas. De ese estaban tomadas de la mano formando un círculo, y luego 6 más, también de la mano, formando un círculo alrededor de los primeros. Después había otros círculos, uno dentro de otro. No logré contar cuántas personas eran, pero había al menos 6 círculos de personas, uno dentro de otro. En eso vi una figura subiéndose por el desfiladero, casi trepando por lo empinado que estaba. «Mira, Andrés, vámonos», me decía despacio pero enérgico. Empezamos a correr. Yo llevaba mi medallita. Andrés también tenía la suya. De pronto no sé cómo explicarlo. Sentimos que estuvimos muy cerca de eso. Casi nos detenemos del miedo, pero seguimos corriendo.
Bajábamos por inercia, y a unos 50 metros por la suerte de un rayo alcanzamos a ver algo que caminaba justo hacia nosotros, por aquel sendero. Aquella mujer vestida como la Virgen caminaba lentamente. No sé qué creer, no sé qué es lo que vi, pero lo que creí ver, aunque Andrés no lo haya percibido igual, fue que aquella mujer parecía casi un esqueleto, como si apenas tuviera piel o como si estuviera podrida, como un cadáver caminando. Me sigo convenciendo de que fue una ilusión, que fue solo la luz del rayo. Nos repetíamos que no había nadie, que nada pasaba, para no enfrentar lo que sea que hubiera subido por ahí. Entonces unas luces nos hicieron sentir que volvíamos a la vida. Eran luces de una patrulla. Pensamos al principio que era la policía, pero al acercarnos nos dimos cuenta de que era una ambulancia de rescate. Llegamos a ellos corriendo, pidiendo ayuda. Sabíamos que la policía no subía por esa zona, pero una ambulancia sí. Nos salvó la vida. Los paramédicos nos revisaron y nos atendieron. Uno de ellos tomó las llaves de nuestra camioneta y manejó detrás de la ambulancia de regreso hasta la carretera. Estábamos temblando tanto que no hubiéramos podido avanzar solos. Yo le decía al chico que manejaba la ambulancia lo que habíamos visto, que había gente allá atrás, algo como una secta. Eso, hermano, sube para acá desde hace años. Les cerró todos los caminos. Los últimos que subieron no volvieron a bajar, nos dijo. Cuando llegamos a la carretera, los paramédicos esperaron un momento con nosotros, asegurándose de que ya pudiéramos manejar. Seguíamos diciendo que habíamos visto gente, que habíamos visto algo muy raro. El otro chico, el que nos llevó la camioneta, un joven médico en prácticas, nos dijo: miren, les voy a decir la verdad. Nosotros no creemos en eso, pero sí les puedo contar lo que nos ha dicho la gente de aquí cerca. Dicen que están muertos, que aquí venía gente muy extraña y de pronto no regresó, que sus almas se fueron por esa cueva, por la puerta, como le dicen, pero que esos cuerpos se quedaron por acá. Mientras hablaba, Andrés negaba con la cabeza. Yo sé lo que me estás diciendo. Gente estudia metros de esos locos. Yo te digo lo que nos cuentan nada más. Yo no creo nada de eso, le contesté. Pero si hay algo raro, algo pasa cada vez que sube un equipo de rescate o familiares a buscar. Nunca han encontrado a nadie. Y era un grupo numeroso. Dicen que los cuerpos se mueven cada noche para que nunca los vayan a encontrar. Esa noche eran cerca de las 12 cuando dejé a Andrés en su casa y tomé un taxi hacia la mía. Todo en la ciudad me parecía extraño, como si nada pudiera dar miedo. Aún así, agradecí haberlo vivido. Hasta los tipos con aspecto de maleantes que estaban demasiado cerca de mí cuando esperaba el taxi en la avenida, de alguna forma se sentían bienvenidos. Hubo un viaje más a aquella cabaña, de día, y supe un poco más. También tuve acceso a esa foto, solo para verla, porque sigue en la computadora del trabajo. Solo el chico encargado de sistemas tiene copia. Voy a intentar tomarle una foto y compartir con ustedes un poco más de información, pero eso será hasta dentro de poco para no meterme en problemas. Cuando renuncié, por fin, para empezar mi propio negocio del mismo giro, supe que si quieren venir aquí, en Jalisco, tienen su casa. Esperen más noticias mías. Gracias por la atención a esta historia. Espero poder resolver pronto las dudas que puedan quedar.